Gloria a Dios. Una de las grandes verdades que se resaltan en la Escritura es que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor significa el que está en control de todas las cosas. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de lo que Cristo hizo ante un problema de orgullo que podía haber en la iglesia de Filipo, él dice que él se hizo hombre, tomó forma de siervo. Eso es capítulo 2 del libro de Filipenses. No pensó en el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre en forma de siervo, muere en la cruz del Calvario, resucita de los muertos, llega nuevamente al trono de Dios y se sienta a la diestra del Padre. Y se hace esta declaración: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, gloria a Dios. Y hemos estado hablando del señorío del Señor para nosotros los creyentes. Y hablamos de las 3T en las pasadas semanas. Él es el Señor de nuestro tiempo. Vamos a rendirle cuentas a Dios lo que hemos hecho con nuestro tiempo. Él es Señor de nuestro talento, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Se acuerdan? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. La cuestión es ponerlo a trabajar para Dios ese talento que tú tienes. Y nuestro tesoro. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo. Y en cierto sentido tú y yo podemos tener cierto control sobre estas 3 cosas, pero el Señor pide que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pero hay otra cosa más que el Señor pide, que quizás no tiene que ver con las 3T, pero Él pide que nosotros le amemos. Él pide que nosotros le amemos. Yo creo que lo que peor que le podía pasar a uno, los que somos mayores, podemos recordar a nuestra juventud cuando teníamos novios y novias, ¿verdad? Y o los que son jóvenes, pues no tienen que ir muy lejos para recordar, era el hecho que cuando se tenía un novio o una novia, tú querías que esa afección de esa persona que te dijo yo, ¿verdad? Tú le preguntaste si éramos varones, tú quieres ser mi novia. Era totalmente el uno para el otro. El uno para el otro. Y nos dolía, por decirlo así, poder pensar que esa persona pudiera estar pensando en otro o en otra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y era algo que queríamos para ellos. Y claro, en el matrimonio tiene que ser así, ¿no? Y estamos hablando de que ese amor es requerido y Jesucristo no es la excepción sobre eso. Cuando hablamos, la Escritura nos dice y nos habla, entonces hay otro señorío que podemos hablar que el Señor tiene. En este caso no comienza con T, sino con la palabra A, sino que Él quiere ser el Señor de nuestras afecciones, de nuestros afectos. La palabra afecciones o afecto significa cada una de las pasiones del ánimo, como ira, el amor, el odio, etcétera, y especialmente el amor y el cariño. O sea que Él quiere tener nuestra total dedicación a Él. Y cualquier cosa que desvíe eso, la Biblia dice que es un ídolo, que es idolatría. A veces pensamos que idolatría o ídolos tiene que ver con esas tribus de muchos años que todavía se descubren de tiempo en tiempo en las Amazonas, en las selvas, las cuales todavía tienen esos dioses de piedra o de madera. Y esos son ídolos. Pero la Biblia dice que ídolo es todo aquel que quite esa atención total que nosotros le debemos a Dios. Y el Señor Jesucristo fue bien claro en ese sentido, ¿verdad? Miren lo que dice la Escritura. Acercándose uno de los escribas, los que la había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y fíjense que está pidiendo, la Escritura pide
pide esa lealtad total, esa afección, esa pasión de ánimo, ese deseo total, lo describe en una forma clara. Y claro, cuando uno ve este pasaje, uno piensa si nosotros tendremos la capacidad de poder amar a Dios de esa manera. Tan fácil nos desenfocamos. Lo podemos ver en la vida de los apóstoles, alrededor del Señor. Dios hecho carne en medio de ellos, y cuando estaban caminando en la tierra, estaban pensando quién era mayor. Se enchismaban el uno al otro. Vino la mamá de dos de ellos y le preguntó: yo quiero que tú pongas un hijo mío a la derecha y el otro a la izquierda. Y los otros 10 estaban enchismados con esos dos que se atrevieron a decir eso, pensando que ellos merecían ese honor. Lo podemos ver en Pedro, cuando pudo caminar sobre las aguas, pero nuevamente las situaciones de la vida, ¿verdad? En este caso del mar tempestuoso, que significa eso, le quitó ese enfoque al Señor y podemos ver que comenzó a hundirse. Y la Escritura dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y a veces pensamos en la frialdad de nuestro corazón, y a veces decimos: eso será imposible. Luego nos encontramos con el problema también que no estamos amando a algo que podemos ver, que podemos palpar. Cuando tenemos un familiar, cuando tenemos un esposo, una esposa, hijos, nietos, pues los podemos ver, y el verlo nos da una cercanía. Pero estamos hablando ahora de un Dios que es invisible, que nadie ha visto. Y entonces se nos pide, ¿verdad? Que le amemos de esa manera. ¿Cómo puede amarse algo que es invisible? Algo que tenemos el testimonio de la Escritura, tenemos, ¿verdad? Creemos unas cosas de la Escritura, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y uno piensa que este ser, que es presentado como el ser más grande del universo, lo más grande que pueda haber, pero yo no lo puedo ver. Y entonces también una cosa práctica. Cuando hablamos de que tenemos que amar a Dios de esa manera, entonces uno dice: oye, tendré tiempo para otras cosas. Porque si ciertamente voy a tener toda esa atención hacia Él, quizás no tendré tiempo para hacer otras cosas que me gustaría hacer, ¿verdad? Y a veces confundimos el hecho que dice que este es el primer mandamiento de todos. Claro, el primer mandamiento se refiere al del libro de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento de los 10 mandamientos que conocimos, que fue revelado en el libro de Éxodo. Y entonces podemos ver que el Señor ahí dice parte de eso: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El Señor define lo que significa eso. No tener dioses ajenos delante de mí no es el hecho de que quizás cuando pase Dios, pues yo los escondo, sino es el hecho que le debemos una total dedicación a Él 24/7 en nuestras vidas. Y por un lado vemos esta declaración de la Escritura, esta redefinición, 614 mandamientos que tenía la ley, el Torá, de los 10 mandamientos que encontraban en la Biblia. Y ahí había comentarios, como todo lugar donde hay leyes, comentarios de interpretaciones y más comentarios, y gente se dedicaban a eso, y el Señor los resumió en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley. Es lo que dice este pasaje de la Escritura. Y queremos amar al Señor. Queremos vivir, como dice el salmista, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hay en nosotros algo que cuando leemos ese pasaje, como muchos otros pasajes de la Escritura, que dice: ojalá que yo pudiera amar a Dios de esa manera. Ojalá que mi deseo es como ese ciervo que está buscando de las aguas. Porque le amamos, porque hemos comprendido el Evangelio, porque hemos comprendido lo que ha hecho por nosotros, porque en alguna manera el Espíritu Santo nos ha iluminado nuestra mente. No es porque seamos inteligentes o tengamos un doctorado o tengamos muchas cosas. Es el Espíritu Santo nos ha iluminado y podemos ver quién es Dios y quién es Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho por nosotros.
Y cuando vemos eso nos encontramos cortos, ¿verdad? En ese proceso que Él hace, ¿verdad? En nuestras vidas. Y fíjense que ese es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento de todos es ese. Y claro, está citando lo que se conoce como el Shamá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y eso era parte de la revelación de Dios que se daba en la Escritura, que se dio, ¿ves? Porque Israel era un pueblo diferente, porque todos los pueblos eran politeístas. Todos los pueblos creían en muchos dioses y dentro de toda esa gente que cree en muchos dioses, de repente aparece un pueblo y dice, hay un solo Dios. ¿Y por qué ese pueblo pudo hacer eso? Porque ese Dios se les reveló a ellos. Porque ese Dios separó a Abraham, separó a Isaac, separó a Jacob. Ese Dios fueron los 12 hijos de Jacob y eventualmente se movieron a Egipto. Y luego salieron con mano fuerte y poderosa de Egipto y cruzaron un desierto por 40 años y pudieron entrar a la tierra prometida. Hay un Dios verdadero, un Dios que se les reveló en las vidas de ellos. Y debemos sentir entonces, el Señor está diciendo, ¿ves? Debemos sentir profundamente para Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Dios tiene que ser nuestro pensamiento cuando nos levantamos y nuestro pensamiento cuando nos acostamos, aleluya. Su cántico debe estar en nosotros. No queremos cabida a otras canciones o otras cosas. Él es el único en nuestras vidas. Bendecido sea el nombre del Señor. Él es nuestro gozo, nuestra alegría en las pruebas, en las situaciones. Es ese cántico. ¿Por qué queremos alimentarnos con basura comparado con la majestad del Dios del cielo? Gloria sea el nombre del Señor. Y lo que estamos hablando es que queremos sentir para Dios. Queremos amarle, aleluya. Porque habrá tiempo que debemos creer que Dios anda con nosotros, aun cuando no sintamos nada. Aun cuando no hay un testimonio en nuestros corazones de por la mañana en el momento de prueba y dificultad, pero Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos creer, eso es fe, gloria a Dios. Y debemos sentir profundamente, gloria a Dios, para Dios. Sentimos por su reputación, por su integridad. La persona que es más difamada en todo el mundo es Dios. Todo el mundo tiene un concepto de Dios, todo el mundo tiene unos pensamientos y a veces lo miran desde el espejo de sus situaciones personales que han pasado y le echan la culpa a Dios porque los padres se divorciaron, porque los padres los maltrataban, porque fueron pobres, por un montón de cosas, le echan la culpa a Dios. Dios es la persona más difamada en este mundo, no es conocido como el Dios verdadero, como el Dios de amor y el Dios de misericordia, aleluya. Y nosotros entonces vemos la integridad de Dios y ahora cambiamos nuestro punto de vista sobre el pecado. Ya no vemos el pecado como antes. Ahora vemos que el pecado era el obstáculo que nos separaba a Dios. Y ahora que nuestros pecados han sido perdonados, queremos que el poder del pecado sea erradicado de nuestras vidas totalmente. Y creemos en la unción del Espíritu Santo que pudre el yugo, que rompe cadenas, aleluya. Y que podemos ser libres para servir al Señor. Bendecido sea su nombre, gloria sea el nombre del Señor. Y sentimos un gran pesar por el pecado. Nos sentimos como José en un momento dado en su vida, gloria sea el nombre de Jesús. Y fíjense lo que dice la Escritura, que dice que vino la mujer de Potifar y le dijo, duerme conmigo. Y más adelante él dice, ¿cómo pues, gloria a Dios, él dice, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate que el sentido de José era para con Dios. Él decía, si yo hago esto, yo estoy pecando contra el Dios del cielo. Y por eso es que tú dices que uno entonces en nuestro caminar, amar a Dios significa que no queremos entristecer al Espíritu Santo. Que queremos hacer la voluntad de Dios. Que eso es lo más importante en nuestras vidas, poder hacer la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que dice allí Génesis? No, ese no es. Vamos, ahí. Gloria a Dios. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿Ves? La situación del pecado son a 3 niveles. Había una deuda. Cristo con su sangre preciosa pagó esa deuda por nuestros pecados. Había un poder
un poder en el cual domina este mundo, a los hijos de desobediencia, que está arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. Pero en la cruz del Calvario, Cristo nuestro santificador rompió ese poder. Pero hay una presencia misma del pecado que vemos todos los días en nuestro caminar, las oímos en las noticias, esas tragedias terribles de verdad que oímos, de asesinatos, de violaciones, de robo, de engaño, de tantas cosas. Pero va a haber un día, gloria a Dios, que la misma presencia del pecado será erradicada y vamos a estar con el Señor para siempre y no habrá ningún motivo de separación a Dios. Quiere decir que es una pena, había que pagarla, es un poder que fue roto en la cruz del Calvario y es la misma presencia. Cuando estemos con cuerpos glorificados delante del Señor, no habrá presencia misma del pecado. Y fíjense en que cuando nos desviamos de eso, somos unos idólatras. No tendremos los taparrabos, ni estaremos vistiendo como vestían eso, pero somos tan idólatras como esas personas que en su ignorancia eran idólatras en aquellos tiempos. ¿Y qué es idolatría? Es sentir más profundamente por una persona, por una circunstancia o por un problema de lo que yo siento para Dios. Idolatría, de nuevo, es sentir más profundamente. O sea, me importa más una persona. Y esa persona puede ser esposo, esposa, pueden ser hijos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser lo que sea. Un ser humano que yo sienta más por él que por Dios. Por una circunstancia, yo deseo ciertas cosas, quiero tener ciertas cosas. Y el desear a eso no me importa echar a Dios a un lado. O por un problema de lo que yo siento para Dios. Si eso cae en una de esas definiciones en tu vida en cierto momento, tú eres un idólatra. No le estás dando a Dios ese primer lugar. No le estás dando lo que Él nos habló en el libro de Marcos que leímos al principio. Aleluya. Porque la Escritura dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. El corazón es donde están nuestros sentimientos, ¿verdad? Donde están nuestros deseos, el corazón, ¿no? Es lo que escribimos en los poemas, es lo que le escribimos a la novia, dame tu corazón, yo quiero que yo quiero estar en tu corazón, ¿verdad? No es la pompa esta física, es el lugar de nuestras emociones, de nuestras decisiones, el corazón, que ha sido trastocado por el pecado, pero ahora hemos sido libertados por Cristo Jesús y ahora podemos dedicar ese corazón para Dios. Y Jesús nos dice que debemos sentir profundamente. Pero no solamente con nuestro corazón, sino que dice con nuestra alma, el área de nuestra voluntad, donde tomamos las decisiones, ¿verdad? De poder amar. Y debemos escoger a Dios. Uno escoge a Dios. Un concepto erróneo que hay, bueno, yo soy cristiano, el Señor ha tocado mi corazón, Señor, ¿qué hago? Y de alguna manera nos volvimos brutos y no sabemos qué hacer. Y entonces cuando yo sienta algo tremendo en mí, no, porque antes hacíamos lo que nos daba la gana, pero ahora queremos que Dios venga y nos empuje y nos quite la silla y caigamos en el piso y nos diga, echa para adelante, ¿ves? Pero nosotros podemos decidir para Dios. Nosotros podemos probar nuestro amor tomando decisiones, por eso es que leemos la Escritura. Por eso es que queremos seguir los principios bíblicos, por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. Porque por medio de la Escritura conocemos quién es Dios. Cuando tú llegas nuevo en el trabajo, gloria a Dios. Una cosa que yo me acuerdo que aprendí cuando trabajaba en IBM, que me dijo un hombre viejo en un momento dado, de esos empleados de muchos años, me dice, en IBM te cambiaban los managers cada rato. Cada 3 o 4 meses había una reorganización. Yo me acuerdo de eso. Y te tocaba otro manager, ¿verdad? Y otro manager. Y yo me acuerdo, mira, la clave aquí decía, tú cuando te nombren ese nuevo manager, tú mira cómo es esa persona. Una cosa que yo te digo es que si él llega a las 7:30, tú tienes que llegar a las 7:25. Esa cosa que te dijeron al principio, tú puedes llegar a la hora que tú quieras. Después que tú hagas tu trabajo. Eso es embuste, me decía. No te dejes caer por ese cuento. Y si él se va a las 4:30, tú te tienes que ir a las 5:25. En otras palabras, tú tienes que ver cómo es. Y como a él le gusta el reporte, tú no tienes aquí voluntad. Tú tienes que hacer el reporte como a él le gusta. Porque era una decisión. Yo podía ver ese manager, yo podía ver que quizás mi preparación era mejor. O 20,000 cosas que yo podía decir, yo soy mejor que esta persona. Pero eso no importa, él era el manager mío.
Él era hermano y uno tenía que hacerlo. Y en muchas ocasiones, ahora nosotros tenemos a un Cristo maravilloso. Tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. No tenemos nosotros libre albedrío en ese sentido, no, yo decido. No, porque hay la voluntad absoluta de Dios. ¿Y cuál es la otra? La voluntad relativa permisiva, la voluntad permisiva de Dios. Pues ¿cuál tú escoges? Bueno, me gusta la permisiva porque me da cierta libertad. No, embuste, hay una sola voluntad, la única voluntad de Dios para nuestra vida. Tú no tienes el derecho de escoger y decir, no, yo decido, no, esto no me conviene, Señor, de aquí a un año, pregúntame de nuevo. No, cuando el Señor habla, el Señor hay que obedecerlo porque Él pide que la amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Con nuestra decisión decidimos amar a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha salvado, porque Él ha tocado nuestros corazones, porque Él ha cambiado nuestras vidas, aleluya. Decidimos seguir a Dios y decidimos cambiar nuestras vidas de acuerdo a lo que Él pida. Quizás antes tú querías tener la casa más grande, el carro más grande, todo más grande. Y ahora el Señor te dice, no, confórmate con esto. Y dice, Señor, después que yo te tenga a ti, yo me conformo con eso. O yo no me voy a dejar llevar por lo que otros digan. Ay, que tú no, olvídate. Yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y en momentos hay que tomar esas decisiones. ¿Se acuerdan Abraham? Gloria a Dios. Ay. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. De la nada. Todo estaba bien. Se habían resuelto los problemas. 25 años esperando por un hijo. Por fin se da el hijo. Más o menos tendría 15 o 18 años. Que sí que Abraham tendría entre 115 a 120 años cuando esto sucede. Todo estaba bien, las promesas se habían dado, el hijo había nacido, estamos ahora en cruise control. Voy para el cielo en cruise control. Y cuando Dios dice, no, ahora yo lo quiero como sacrificio. Y él no lo pensó. ¿Cuántas cosas le habrán pasado por la mente? Pero ese era el Dios que yo dejé de otro lado. Ese era el Dios que pedía los sacrificios de los hijos. ¿Cuántas cosas le pasó? Pero dice la Escritura que al otro día temprano montó al hijo en el asno. No lo montó porque el hijo era joven, quizás se montó él, que tenía 115 años. Y para colmo llevaba la leña a él. Lo iban a sacrificar y él llevaba la leña encima. Y comenzó a caminar a 3 días al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. Porque había una decisión en su alma. Yo voy a seguir a Dios. Yo voy. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, que nos dice un poco de su pensamiento, en el capítulo 11 de la fe, dice en un momento dado que él creía que aun cuando le cortara, porque era literalmente cortarle el cuello al hijo, le cortara el cuello, Dios lo podía levantar de los muertos. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? Aleluya. Por lo tanto, si en nuestras vidas hay una persona, una relación, una circunstancia, un deseo, una ambición en tu corazón que es más importante que Dios, eso es un ídolo. Vuelvo a repetir, si hay alguna persona, una relación que tú tienes en el día de hoy, una circunstancia, un deseo, una ambición que es más importante que Dios, ese es un ídolo en tu vida. Porque a Abraham se le pidió lo mejor que Dios le había dado. Y eso está para ejemplo a nosotros. Que sí que debemos valorizar a Dios más todavía. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa idolatría en nuestras vidas? No estar dispuesto a hacer una decisión difícil para Dios. Dios te está mandando a hacer algo y dice, no, yo no lo quiero hacer. Señor, no lo quiero hacer. Eso tú estás demostrando que esa cosa, esa situación, esa persona, esa relación, sea lo que sea, es más importante que Dios. Es decirle no a Dios. Y hay cosas en mi vida que son más importantes que la voluntad y los propósitos de Dios. Eso se convierte en un ídolo. No lo estoy amando como Dios me lo manda. No me estoy sometiendo a Dios. Entonces Él dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Gloria a Dios. Fíjate que
Dios nos ha dado la mente para pensar. Muchas veces, a veces definimos la fe en usar la mente. La guardamos en el closet y no las usamos y cualquier disparate, entonces es una cuestión de fe, ¿verdad? Pero fíjate que una de las razones que Dios ha dejado el misterio de cosas que Él no nos ha revelado a nosotros es que nosotros estemos siempre en la búsqueda de Él. Que nuestras mentes deben estar pensando en Él y que nosotros guardamos nuestras mentes cuando meditamos en la palabra de Dios. Nuestras mentes, ustedes han oído el dicho, es taller del diablo. Y mente que no está ocupada es taller del enemigo. Miren lo que dice en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ese no estaba mirando el stock market, ese no estaba mirando las acciones, ese no estaba mirando, su mente estaba ocupada en pensar en Dios. Y nosotros debemos amar a Dios de esa manera. ¿Y qué sería idolatría aquí? Que si tú tienes un pensamiento, tú te reservas un pensamiento más grande y más maravilloso para otras personas, para circunstancias, para cosas, para tu carrera, para tu situación, eso es más grande que el pensamiento para Dios, eso es un ídolo para ti. Eso es un ídolo para ti. Pensar pensamientos sobre Dios y tener pensamientos más altos que los pensamientos de Dios, estamos cometiendo idolatría. Por último, nos pide que miremos nuestras fuerzas, ¿verdad? Que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Y cuando uno hoy ve esto, uno se sorprende ante este pedido. ¿Significa esto que yo me debo comprometer ahora todo esfuerzo, como dice, la sangre, el sudor, las lágrimas, ¿verdad? Como que no puede haber más nada? Y fíjense lo que Jesús está diciendo, que todo esfuerzo nuestro tiene que estar dirigido y reservado para Él, para lo que es de Él, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, con nuestra familia. Debemos tomar nuestras fuerzas y encaminarla con seguridad de que Dios es el número uno en nuestra lista, que Dios es el primero en nuestras listas. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese esfuerzo de buscarle en todo momento, tiene que ser primero en nuestras vidas. Dios quiere que le busquemos con toda nuestra fuerza. Y nuestra oración es que debemos conocerle a Él. Él es el único ser en este universo que es digno de nuestro esfuerzo, de todo lo que hacemos. Y nosotros debemos poner eso en primer lugar. Y cuando yo miro idolatría desde este punto de vista, de este requerimiento de toda la fuerza, es cuando yo busco algo que no sea relacionado con Dios, con más fuerza, con más energía, con más determinación, de lo que yo busco, el conocimiento del Dios Todopoderoso. Cuando yo busco otras cosas, ¿ves? Cuando yo estoy estudiando una carrera, por ejemplo, y está cayendo tremendo aguacero, y yo digo, yo tengo que coger esa clase, porque si no voy a perder un material valioso y quizás tengo un catarro, y me tiro ahí en esa tempestad y llego al salón y cumplo esa responsabilidad. Pero cuando yo me levanto domingo por la mañana y veo el cielo nublado, digo, no voy para la iglesia porque puede llover en el día de hoy. No estoy poniendo toda mi fuerza para Dios. No le estoy poniendo. Gloria a Dios. Y fíjense que lo que está hablando, dice, Él está pidiendo eso. Que el plan de Dios es mejor para con mi vida. Gloria a Dios.
Había una cuestión que Elizabeth puso en Facebook, tú llegas tarde a los sitios, ¿verdad? Y tiene un precio, ¿no? No sé si ustedes lo vieron, yo no sé, se me olvidó lo que era, pero tenía, ¿verdad? Bueno, si tú llegas tarde al doctor, pues pierdes la cita, que si hace esto, llega tarde esto y esto. Y la gente cree, yo llego tarde a la iglesia y no pasa nada. ¿Ah? No pierdo nada, claro que perdemos. Perdemos la alabanza, perdemos la adoración, perdemos la presencia del Espíritu Santo, perdemos el Dios obrando en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, debemos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y vamos a amar entonces nosotros debemos amar lo que Dios ama. Si yo voy a amar a Dios, yo tengo que amar lo que Dios ama. Miren, ¿tú sabes lo que Dios ama? A los perdidos. Dios ama a los que no son amados. Dios ama a los marginados. Dios ama a los pecadores. Dios ama a las personas que necesitan de Él. Debemos amar su palabra, porque su palabra es verdad. Debemos amar su justicia. Debemos desear sus caminos. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a amar lo que Dios ama. En segundo lugar, vamos a odiar lo que Dios odia. Lo que a Dios no le gusta, pues vamos a odiarlo nosotros. Y Dios odia la mentira, y Dios odia el engaño, y Dios odia un montón de cosas que lo dice la Escritura, y yo debo odiar lo que Dios odia. Mira lo que dice el Salmo, gloria a Dios, 97. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Por qué lo aborrece? Porque Dios lo aborrece. Hebreos 1:9. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, hay cosas que Dios odia, yo tengo que odiar lo que Dios odia. Y yo tengo que amar lo que Dios ama. Y entonces, amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, amarlo como a nosotros mismos. Eso es lo que Él pide. Yo amo a Dios, y si yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, a mi hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, si Dios es amor y Dios quiere alcanzar a todos, pues yo debo tener ese mismo amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, para terminar, aprender a amar a Dios como debiéramos? Dándole el lugar a Cristo en nuestras vidas. Honrando a Cristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La figura de Cristo, la persona de Cristo, yo la debo honrar en mi vida. La salvación, para honrar a Dios, hay que honrar a Jesús y lo que hizo a nuestro favor. Amar a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces, permitir que Dios tome esos ídolos y los saque de nuestras vidas. Oír la voz del Espíritu Santo. Todos tenemos ídolos en un momento dado. En el momento de crecimiento hay cosas que nos desenfocamos. Pero cuando el Espíritu Santo hable, debemos estar dispuestos a oír la voz del Espíritu. Y lo dice, eso es ídolo, fuera en el nombre de Jesús. Porque yo quiero dedicarte mi vida a ti. Debemos decir las palabras del apóstol, pero cuando las cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mirándolo a Él, aleluya. Y que Él sea el que esté todo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan al final, en un momento dado, el pueblo peca en el libro de Éxodo? Luego que le dan la ley, y cuando le dan la ley, todo el mundo por unanimidad vota. Hubo asamblea y todo el mundo votó que había que seguir a Dios y que todo lo que Él dijera lo iban a hacer. Moisés se va por 40 días y de repente ese Moisés a los 2 o 3 días parece que se perdió, nadie sabe de él. Y entonces hacen un becerro. De hecho,
hacen un becerro que, como le dijo Aarón, esa es la excusa más extraordinaria la que daron. Ellos me lo dieron a ellos, yo lo tiré así, salió un becerro, como si los becerros salieran así porque tú tiras las cosas. Es extraordinario, ¿verdad? Lo que como Aarón le contestó. Y entonces era un ídolo, ¿verdad? Y comenzaron a adorarlo. Entonces Dios dice, bueno, está bien, yo voy a cumplir, yo soy un Dios que cumplo. Pero el ángel va a ir por mí. Yo no quiero saber de ustedes. Yo prometí, pero yo voy a cumplir, pero yo no voy. Y sabemos que Moisés intercede y le dice, no nos movemos de aquí. Moisés entendió que no era cuestión de hacer una meta o como alguien que promete algo en un contrato o algo. Pues tú tienes que prometerlo, tú tienes que hacerlo. No, yo tengo eso, no. Que la esencia de todo no era tener algo, era tenerlo a Él. Era caminar con Él. Es esa presencia en nuestras vidas. Aleluya. No es tener meta. No es decir, y aun cuando sean metas cristianas y religiosas y metas, no, yo llegué, pero para estar solo, para no estar con el Señor. Es mejor tener menos y tenerle a Él. Que Él sea el todo para nuestras vidas. Y Él le dijo, yo no voy, yo no me muevo, no nos movemos hasta que tú vengas con nosotros. Y si tú no vienes, no nos movemos de aquí. Porque es tu presencia con nosotros lo que nos distingue sobre todos los pueblos de la tierra. Es la presencia de Dios en tu vida lo que te distingue, lo que te hace diferente. Lo otro se quita, lo otro se pierde, los títulos se van. Que tengo este título, qué sé yo qué, o lo que sea, sí es bueno, pero mira, todo eso se va en la eternidad. Es con Cristo quien queremos estar. Y es la presencia del Señor. Y fíjense cómo Él le dice en Éxodo 33:16, en la versión del lenguaje actual: acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de la tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Somos diferentes porque tenemos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amar a Dios, gloria a Dios, amar a nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nosotros podemos terminar este servicio en este momento reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas. Reconociendo que lo que nos hace diferente a nosotros no es llevar el título de cristiano o de creyente o cualquier definición humana. Es tu presencia en nuestras vidas. Presencia que es renovada cada día, Señor amado. Presencia que el sacerdote, cuando salía del lugar santo, luego de quemar el incienso, en el altar de incienso, se le impregnaba en su ropa. Y cuando salía de ese lugar, los que lo veían podían oler ese incienso en sus vidas, en sus vestidos. Y podían decir, ciertamente tú has estado en el lugar santo de la presencia de Dios. Y nosotros de igual manera, Señor, queremos que nuestras vidas sean impregnadas con tu presencia, con tu aroma, Señor. Que cuando otros nos vean puedan decir, ciertamente la presencia de Dios te hace diferente. No lo hace la Alianza Cristiana y Misionera, no lo hace la Iglesia Metodista o Católica, Él lo hace tu presencia, Padre. Tu presencia en nuestras vidas. Que te pongamos en primer lugar para que esa presencia pueda ser vista, olida, reconocida con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, Señor. Queremos amarte, Padre. Queremos obedecerte. Y tú nos diste dos grandes mandamientos. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nos diste el mandamiento de ir a toda la tierra, a todo lugar y predicar este evangelio glorioso. Y queremos ser obedientes, Padre. Y te damos gracias por la Alianza Cristiana y Misionera, que es un instrumento que tú has levantado en estos tiempos finales para que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra, y oramos por sus líderes.
Y hemos podido obtener testimonio, Señor, en los videos que vemos de nuestro presidente. Es una persona dedicada a ti, que te ama, Señor amado. Y queremos nosotros de igual manera reflejar ese amor tuyo en nuestras vidas. Señor, por lo tanto, permite que lo que oramos a la mitad del servicio, podamos nosotros amarte y obedecerte. Podamos nosotros sentir por aquellos que no te conocen, por aquellos que tú has permitido que lleguen al alcance nuestro, que no nos avergoncemos del evangelio. Ve, no tengamos otros ídolos, que no pensemos que nuestra reputación o nuestro prestigio es más importante que amar a Dios y obedecerle. Y que no nos callemos, Padre, y que podamos llevar este evangelio y podamos dar testimonio de este Cristo maravilloso. Queremos ser una iglesia, Señor amado, una iglesia los cuales el testimonio es predicado por sus miembros. Cada miembro es un ministro. Cada miembro es uno que lleva tu palabra. Para eso tú nos llamaste, testigos, ser ministros tuyos, Padre. Somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo vive. Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesucristo está con nosotros. Gracias te damos, Padre. Queremos darte lo mejor a ti. Queremos darte lo mejor a ti. ¿Cuántos quieren darle lo mejor al Señor? Si es así, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, queremos darte lo mejor a ti. Gloria a Dios, queremos darte lo mejor a ti, Señor amado. No queremos ídolos en nuestras vidas. No queremos personas, circunstancias, situaciones, problemas. No queremos que nada tome el primer lugar que tú te mereces, Señor. Que eso dirija nuestras vidas, ese sea nuestro norte, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Que nos despertemos contigo, nos acostemos contigo. Que haya siempre un cántico nuevo en nuestros labios. Una alabanza fresca, dirigido por tu Espíritu Santo. Sensible a la voz tuya. Nuestra agenda abierta, Padre, para que tú la cambies cuando tú quieras, Señor amado. Queremos agradarte a ti, Señor. Oh, gloria sea tu nombre. Y no queremos hacerlo con nuestra fuerza. No queremos hacerlo con nuestro esfuerzo, queremos hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no es nuestra palabrería, no es nuestra circunstancia, no es nuestras habilidades, eres tú a través de nosotros. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a ti damos toda gloria y toda honra. Gracias te damos. Y es en el nombre de Jesús que queremos, al comenzar esta Semana Santa, el próximo domingo, Señor, queremos ser renovados en lo que todos los beneficios que tú obtuviste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre. Y queremos que ese evangelio llegue a nuestra familia y a los nuestros. Nos vean diferentes. Somos diferentes porque Cristo vive en nosotros. Gloria a Dios. Porque Cristo es el Señor de nuestras vidas. Andamos con otro tono, andamos con en otra frecuencia, la frecuencia del cielo, Padre. Oyendo tu palabra. Obedeciendo tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...